Como lo había anunciado, ya está Walter Spurrier en los estudios de la ciudad de Guayaquil para hablar sobre lo indicado por el presidente de la República en lo que tiene que ver con el diagnóstico de la economía del país y a la Proforma del 2017. También anunció que para el septiembre de este año, con la presentación de la Proforma para el ejercicio del 2018, se daría a conocer el programa económico. Recordemos que lo que se presentó es la Proforma del 2017, que hemos venido con el presupuesto prorrogado del 2016, fundamentalmente por el periodo electoral. Walter Spurrier, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué sorpresas nos ha traído la Proforma del 2017? Que si bien tiene un incremento del 2%, menciona temas interesantes como la ratificación de un déficit fiscal de 4.7, es decir, 4.700 millones, y una proyección de exportación de barriles de petróleo por el orden de 136 millones de barriles. Pero también estipula o estima un precio por barril de petróleo de 41.69. Este último rubro o esta estimación del precio de barril de petróleo, ¿te parece conservadora? ¿Te parece optimista? Walter Spurrier, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Saludos a los televidentes. La previsión del precio del petróleo es ajustada a lo que apunta el mercado para la fecha en que se hizo la Proforma. Esa ha sido una constante en los últimos gobiernos, digamos, el gobierno anterior y en el actual, en que no se ha buscado poner ni un precio exageradamente alto ni un precio exageradamente bajo, sino apuntar a lo que insinúa el mercado. El mercado fluctúa, o sea, puede que no se cumpla con ese precio, que sea mayor o menor, eso no hay cómo saberlo, pero es lo que se puede prever de la situación en que al precio que se ha estado vendiendo el petróleo en los últimos meses y a lo que indica el mercado de futuros. O sea, en ese sentido es correcto y nos ponen un precio de petróleo similar al del año 2015, o sea, en ambos casos superior al de 2016, que fue un precio más bajo. Ahora, quise comenzar por este tema, porque el tema del petróleo, si bien es cierto en relación al Producto Interno Bruto, ya no tiene el peso que tenía antes, en temas de liquidez sí es fundamental, y uno de los problemas del Ecuador es la liquidez, más allá de la deuda pública que ha estado en discusión, si pasa el 40%, no pasa el 40%, la verdad que lo indicado por el presidente de la República para mí no fue nada nuevo en términos del monto de la deuda, pero el problema de liquidez sí es fundamental para la operatividad del Estado y para la dinamización de la economía. En ese sentido, el mensaje del presidente te deja claramente establecido los pasos a seguir por el Ecuador, Walter. Bueno, realmente, como señalaste al principio, cuando se anunció la presentación en la cadena nacional, se creó una gran expectativa. Yo no tenía una gran expectativa porque sabía que el programa económico no estaba listo. De hecho, hay los diálogos con el sector privado. Yo lo que esperaba es que la solución de este problema de tener un déficit tan grande debería ir por una combinación de incrementar ingresos y reducir egresos. Y no, el gobierno no piensa reducir egresos. Este año va a subir el 2% y aparentemente las autoridades, porque esto también lo ha dicho el ministro de Finanzas, consideran que el nivel de gasto del sector público es adecuado. Eso significa que el cierre de la brecha va a tener que ir por el lado de incremento de los ingresos. Normalmente se va a justificar más impuestos. Y yo pienso que justo sería que también el sector público se ajuste, elimine cargos que no son necesarios, reduzca el gasto y de esa manera privados y gobierno, cada uno ceder un poco para poder reducir el déficit a un nivel manejable. Pero en ese sentido, y siguiendo con tu línea de análisis, Walter, si el presidente de la República, el ministro de Finanzas y el Frente Económico habla de que no se va a tomar medidas de ajustes que afecten a la población, ¿cómo entonces considerar el tema del ajuste de los ingresos? Porque la única manera de poder ajustar el tema de los ingresos, ya sea es incrementar nuestras exportaciones,
nuestras exportaciones a nivel total y a nivel del Estado, básicamente el tema del petróleo, lo cual significa extraer más volumen, pero tenemos los cupos establecidos por la OPEP, habría que ver si los respetamos o no los respetamos. Y el otro tema pasaría por lo tributario y el otro tema pasaría por el tema de la inversión. Entonces, ¿cómo poder desagregar estos planes de acción y estas estrategias de parte del gobierno nacional? Bueno, yo lo que esperaría en septiembre es que el presidente nos muestre un cuadro en el cual los inversionistas nacionales y extranjeros perciban que es un esquema coherente, viable y que ya hay un horizonte para salir de la crisis. En ese caso habría inversión y el momento en que haya inversión crece la economía y por lo tanto eso genera más ingresos tributarios, etcétera, y contribuye a la solución del problema. Pero hasta ahora no es muy claro eso porque parte de la solución, como digo, tiene que ser la reducción del gasto. Tiene que haber medidas muy amplias de la reducción de la burocracia, de los trámites burocráticos del gobierno anterior, que era muy escéptico o digamos, consideraba que con mucha suspicacia la acción del sector privado duplicó y triplicó sin mecanismos de control, que lo que han hecho es aumentar enormemente los gastos en la producción en el país. Entonces tiene que avanzarse por ese lado. Tiene que tomarse medidas para que la economía gane competitividad, porque el problema fiscal es uno, el otro es el problema de productividad, tenemos costos muy altos y eso también va a requerir una mayor flexibilidad laboral. Entonces, todas esas cosas van a tener que anunciarse en septiembre. Hasta ahora, lo que dijo el presidente es, estoy sincerando las cifras, el primer paso para una solución es reconocer que hay un problema, estoy reconociendo que hay un problema, esperen a septiembre para una solución. Pero él no mencionó la reducción del gasto público, lo cual es preocupante. De lo contrario, entraríamos en una etapa muy prolongada de bajo crecimiento económico hasta que este problema se vaya solucionando por pequeños pasos. Ahora, dentro del tema del incremento de ingresos, daría la impresión que entonces el gobierno nacional estaría apuntando a aquello que ya mencionó en la cadena nacional del día viernes, que tiene que ver con la repatriación de capitales y que estaría trabajando en una ley. El tema pasa no por la ley, el tema pasa si es que hay la decisión también de quiénes son los tenedores de ese capital de regresarlos al Ecuador. Solo en paraísos fiscales se habla, se estima y se dicen que hay estudios de 30.000 millones de dólares, que sería fundamental que estén aquí, pero bueno, el tema es, el gobierno nacional podría recuperar esa confianza, podría establecer esos consensos para repatriar esos capitales y el otro tema pasaría por el sector de la construcción. Ya anuncia la revisión a la ley de plusvalía, que de por sí ya ha generado polémica al interior de los distintos bloques legislativos. Bueno, lo de la ley de repatriación de capitales tendríamos que ver qué significa, ¿no? Tendríamos que ver cómo es esa ley, a qué se refiere, porque hay, digamos, varios tipos de capitales afuera. La una son ciudadanos que han decidido diversificar sus activos, su patrimonio, teniendo algo afuera ante la experiencia de haber tenido una crisis bancaria tan grave como la del 98-99 y otra que hubo anteriormente. Entonces dicen, bueno, a lo largo de mi vida yo no puedo tener todos mis ingresos aquí. Y aparentemente hay muchos empleados públicos en esa situación. Entonces, como ahora la ley les impide tener dinero en el exterior, se va a proponer esta ley que les va a permitir traer ese capital. Luego hay también las empresas privadas que tienen montos mucho más altos, en partes por el mismo motivo. Porque tener todo su dinero en el país significa estar sujetos a una crisis económica muy profunda. Entonces, y luego hay los capitales que no se pueden justificar, ¿no? Los capitales que no se pueden justificar. Entonces, a eso vendría dentro del esquema de un blanqueo de capitales, que es lo que hizo Macri en la Argentina y que le significó ingresos fiscales importantes, porque vinieron capitales, no se preguntó sobre el origen de los capitales, se pagó un cierto porcentaje de impuestos y los capitales pues pudieron blanquearse y estar en el país. El problema también es
qué oportunidades hay para la inversión de ese capital. Porque hoy en día los bancos tienen liquidez y sin embargo no pueden conseguir clientes. ¿Por qué? Porque la gente está renuente a hacer compras ante la difícil situación económica y las oportunidades de exportación son muy limitadas por nuestros costos muy amplios. Entonces, es muy difícil todavía evaluar el impacto que podría tener una ley de repatriación de utilidades, de repatriación de capitales en el exterior, dado estas otras condiciones. Antes de pasar al tema del sector de la construcción, también habría que establecer si esos capitales vienen, cómo se insertan en el sistema productivo y no se convierten en capitales golondrinas que están aquí simplemente para generar especulación en términos de su rentabilidad. Claro, ese es el problema, porque si la economía, si la demanda interna no está creciendo, si las exportaciones tienen dificultades debido a que no hay suficiente acceso a mercados y sobre todo los costos de producción son muy altas, puede ser que vengan estos capitales, se depositen en los bancos y los bancos tengan dificultades en poder colocar ese dinero. Entonces, más bien se podría generar una situación en que a los bancos no les quede más que recurrir a fomentar el crédito a través de tarjetas de crédito y comenzamos a tener más un consumo que afectará a que tengamos mayores importaciones. Entonces, es un elemento, pero yo pienso que no es elemento central en la estrategia. El elemento central en la estrategia tiene que ser una manera consensuada, que se perciba como justa, de reducir el problema fiscal, de reducir el déficit fiscal, que incluya reducción del tamaño del Estado, una manera de reducir los costos de producir en el país y de esa manera dar visos a los inversionistas que la economía va a salir adelante y entonces generar oportunidades para invertir. Uno de los sectores que posiblemente pudiese actuar rápido es el sector de la construcción. ¿Tú crees que la revisión de la ley de plusvalía pudiese incidir, una vez evidentemente establecido el contenido de la ley y aprobadas las reformas, porque todavía no sabemos cuál es el contenido de esa reforma, podría ser un dinamizador en el corto plazo, es decir, como para ya dar los primeros pasos en términos tangibles en cuanto a resultados? Podría tener un efecto, ojalá que pueda tener un efecto positivo que contrarrezca todo el efecto negativo que tuvo la aprobación de la ley. Lo que sucede es que la clase media ecuatoriana compra inmuebles como una manera de ahorro, no compra un inmueble con algo de dinero que tiene, con una hipoteca, paga la hipoteca y después más adelante va a poder alquilar ese departamento para tener una renta que le ayude a vivir, o en su defecto lo puede vender cuando ya eso que compró en las afueras de la ciudad ya está integrado en la ciudad y por lo tanto tiene un precio más elevado. Es la manera de ahorro, ya que aquí no tenemos un mercado de capitales desarrollado, no podemos invertir en acciones si no hacemos eso. La ley de plusvalía esencialmente lo que dijo es que era ilegítimo que los ecuatorianos nos beneficiemos del aumento de precio de los inmuebles, y entonces se secó la demanda, y al secarse la demanda cae la construcción, cae el empleo, etcétera. Entonces, en la ley, yo pienso que lo más adecuado sería que se regresa a la ley anterior, si se considera que la ley anterior, porque sí había impuesto la plusvalía, que la ley anterior no era adecuada, pues quizás hacer una pequeña reforma, pero tiene que haber un mensaje muy claro, que este mecanismo desaparece, que las perspectivas de crear una nueva ley de herencias también sale del tapete y puede ser que ahí regrese la inversión en bienes raíces. Has dado un punto clave. No tenemos ahorro de largo plazo por la ausencia de mercados capitales, donde debemos trabajar urgentemente, pero ahí también responde una estructura de las empresas que son meramente familiares. Y con esto termino, Walter. Vamos, el tema de la reestructuración de la deuda, ¿qué tan factible es? Porque se requiere 8.000 millones de dólares anuales, ha dicho el presidente. Yo no creo que sea muy factible reestructurar la deuda. Es posible que una parte sí, la parte de la China. Acordémonos que en el pasado, cuando tuvimos problemas similares, nuestros acreedores las constructoras eran empresas europeas, entonces renegociamos con el Club de París,
condiciones más blandas y de más largo plazo para pagar esa deuda. Y esa deuda ahora es prácticamente insignificante, podemos cumplir. Lo mismo tendríamos que hacer con la China ahora. En cuanto a la deuda con los bonos, eso es muy complicado. Más bien lo que tenemos que pensar es mejorar la situación del país para que cuando se venzan esos bonos de corto plazo, hacer una nueva colocación en mejores condiciones y poder retirar los bonos caros con bonos baratos. Pero eso va a tomar tiempo. ¿Eso significaría entonces que aliviar la carga del flujo fiscal va a ser imposible, no va a ser tan rápido ni tan efectivo en términos de una reestructuración? No va a ser tan rápido. Sí, más rápido sería si fuéramos al Fondo Monetario, que nos puede prestar y facilitar tener más créditos de largo plazo, que significaría que por lo menos no tengamos que recurrir con tanta frecuencia a créditos tan caros como la colocación de bonos que hemos hecho últimamente. Pero no va a ser... No va a ser tan inmediata esa solución del problema fiscal. El problema es, si comenzamos a reducirlo, lo vamos a poder controlar, porque tampoco es que la deuda es tan exagerada ahora. El asunto es que está creciendo de manera exageradamente. En el momento que podamos detener ese crecimiento de la deuda, y bajo estos mecanismos, poco a poco lo vamos a poder ir reestructurando y reduciendo su peso. ¿Prevés un incremento en los tributos para aquellos sectores cuyos ingresos son altos? ¿Y prevés algún tipo de revisión en el precio de los combustibles? Yo pienso que esas cosas están sobre el tablero. Hay algunas personas que hablan del aumento o la eliminación del subsidio para la gasolina super. El problema que yo le vería con eso es de que va a desviar el consumo hacia la gasolina extra, ¿no? O sea que hasta cierto punto más lógico sería tener un precio de mercado para la gasolina en general. Yo pienso que aumentos de impuestos habrá, no solamente aumento de impuestos a las personas de mayores ingresos, es posible que haya también aumento de impuestos para que regrese un aumento en el IVA, por ejemplo, o que haya un aumento del IVA segmentado. La idea es gravar más los productos que la oferta nacional sea sobre todo de productos importados, como ciertos electrodomésticos, como los equipos de sonido, etcétera, los automóviles. Entonces, eso es posible que se vaya a dar, pero de que va a haber medidas económicas fuertes, yo estoy seguro que va a ser así. Walter Spurrier, muchas gracias por estar con nosotros y compartir tu análisis. Gracias. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Yo los espero el día de mañana.